Enorme eficacia en mi propia educación, en tantísimas cosas, ¿verdad? Que yo no sé cuánto agradecer. Para nosotros, Marciano ha sido, dentro de la cultura española, dentro del ámbito hispano, ha sido la misma, digamos, ha hecho prácticamente la labor que ha hecho Bernard Herrmann en su cultura, es decir, ha sido el gran despertador de la verdadera moral, de la moral de actitudes, la moral cristiana, que nos ha hecho una reformulación de toda la moral cristiana, que realmente, pues lo que antes era prácticamente la pura ley, el puro derecho canónico, la pura tal, pues resulta que lo ha humanizado de tal manera que se parece bastante más a lo de Jesús. Entonces, hablar de Marciano Vidal es hablar de una forma de entender la práctica cristiana que está tan cercano a lo que pudo ser con Jesús, que uno se siente a gusto a su lado, ¿no? Por otra parte, Marciano es un hombre tan entrañable, tan generoso, que para los trabajos en los que yo estoy metido, por ejemplo, pues en eso, llevando la revista Éxodo, Utopía, pedirle a Marciano cualquier cosa es saber que tienes inmediatamente la respuesta afirmativa. Es un hombre de una generosidad extraordinaria, y por eso yo me lleno de orgullo, estoy muy contento de estar hablando con una persona tan... Ojalá que a todos nos guste y lleguemos a captar por dónde va a ir. Acaba de publicar un librito que llama El así sexualidad y cristianismo, que por ahí debe andar, ¿verdad? Entonces es otro de los libros que evidentemente se pueden leer y hay que leer. Bueno, pues yo no tengo más que decir, sino Marciano, en tus manos. Buenos días. Gracias por esta cordial, amable presentación. Me siento muy contento de estar aquí en este local. No sabía que era de Santo Tomás. Y aquí. El MAS. Recuerdo haber trabajado con ellos hace muchos años. Agradezco mucho a Juan, que me ha invitado tan amablemente a compartir con los que quieran ideas, orientaciones, deseos muchas veces provenientes del cristianismo con relación a las personas de orientación homosexual. El título exacto de mi intervención podría titularse Orientaciones, o quizás interrogantes, de la ética cristiana en relación con la homosexualidad. Me coloco, por lo tanto, en el campo de la ética. La ética naturalmente supone una antropología, supone también una teología y lleva a unas opciones de carácter político. Por lo tanto, ética en un sentido muy amplio. En un sentido amplio, y podemos decir auténtico, de lo que es ética. Y ética cristiana. Ética cristiana podría señalar yo aquí y traer a colación una frase del padre Gilles Levex, un teólogo católico muy importante, el cual afirmaba que en esta cuestión de la que vamos a tratar y en otras muchas de contenidos de ética, la fe, y concretamente el Nuevo Testamento, no ofrece contenidos categoriales concretos absolutamente novedosos, sino que asume lo que hay en su momento, naturalmente entendido y transformado por la cosmovisión cristiana. Yo me suelo colocar en esta onda. Cuando se habla de ética cristiana, lo que tiene de cristiana esa ética son los horizontes significativos, la cosmovisión, lo que son las opciones básicas de la persona. Pero los contenidos concretos han de ser entendidos, han de ser descubiertos y expuestos con categorías, con posibilidades humanas. De ahí que la ética llamada cristiana esté muy condicionada por el tiempo,
porque depende de las categorías antropológicas, de los discursos filosóficos que utiliza para formular sus orientaciones. Hablamos, por lo tanto, de la ética cristiana en este sentido matizado, sin una orientación por mi parte de carácter oficial de ninguna iglesia, sino en la medida en que alguien que ha tratado, ha reflexionado, ha escuchado a otros autores, puede decir que tiene una visión ética desde la fe con respecto a la condición antropológica con orientación homosexual. Por lo tanto, no esperen de mí ninguna palabra de carácter oficial, sino únicamente la valía que tengan los discursos a partir de los datos y de lo organizado que sea esta reflexión. Yo sé que es una cuestión muy difícil, objetivamente. Es muy difícil hablar hoy sobre las orientaciones éticas de la sexualidad. Muy difícil porque en sí misma es una cuestión muy importante. Toca aspectos muy importantes de la condición humana. Además, nos encontramos, a mi manera de ver, en un momento de cambio muy profundo, yo diría radical, de una comprensión a otra. Y muchos estamos viviendo esa tensión de haber sido educados en un sistema de valores, en un sistema ético. Vemos las dificultades que tiene ese sistema, sospechamos que hay otra formulación, pero desde mi punto de vista, yo al menos veo dificultades para configurar un discurso perfecto, bien organizado, bien sistematizado, de aquello que se intuye que ha de ser la nueva orientación. Por lo tanto, yo someto, naturalmente, al público aquí presente, a todos vosotros, someto a vuestro criterio todo lo que diga y también lo someto a una reflexión mucho más amplia. No trato absolutamente de decir ni la última ni la penúltima palabra, sino tratar de descubrir orientaciones y visiones con respecto a la cuestión de la homosexualidad desde la ética y desde la ética cristiana. Cuando, al menos en el mundo de la ética católica, pienso que es también común al de otras iglesias cristianas, se hablaba de la ética de la sexualidad, se la solía colocar o bien en el sexto mandamiento, o bien en la virtud de la castidad, o era sencillamente un problema de carácter personal, individual, de cómo afrontar y vivir la condición homosexual. Hoy día ese esquema a mí me parece que es pobre. Al hablar de un esquema ético para confrontar desde la ética la condición homosexual, yo creo que precisamos abrir bastante el horizonte y al menos, y ahí me voy a concretar, al menos 3 grandes capítulos se abren a una consideración ética. Un primer capítulo se refiere, y creo que es el esencial, a la ética de la identidad. Hay una ética de la identidad. Y ahí es donde tenemos que abordar la cuestión en el sentido profundo, el más fundamental. La identidad de uno, la identidad referida a otro y la identidad asumida socialmente. Es, por lo tanto, una ética de la identidad homosexual. Otro segundo capítulo es cómo vivir la condición homosexual en la sociedad y qué dinamismos existen por parte de la sociedad y por parte de las personas para que realmente la condición homosexual sea un componente exacto de la cultura, de la sociedad, de lo que es las diversas institucionalizaciones o institutos sociales.
Este es el aspecto que hoy día más conflictos trae, pero a veces queda un poco reducido únicamente a la pregunta ¿matrimonio homosexual sí o no? Creo que hay que agrandar un poco más este capítulo y tratar de ver en qué sentido la condición homosexual ha de entrar a formar parte de la sociedad y en qué medida se estructura en una sociedad justa, regida por la justicia. Si el primer capítulo es el de la ética de la identidad, el segundo capítulo es el de la ética de la justicia. Hay alguna teóloga moralista, eticista norteamericana, Farley, que ha tenido dificultades recientemente con la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuyo libro maravilloso, al menos para mi gusto, sobre una ética sexual católica, tiene por título la justicia sexual. Es decir, hay que agrandar la ética de la sexualidad, hacer que alcance a la dimensión de la justicia. El tercer capítulo es el que se refiere a la conducta, al comportamiento de carácter personal. Este aspecto hoy día para una exposición en público causa dificultades, porque estamos en una cultura en que decimos estos son comportamientos privados y que cada uno organice su propia vida conforme crea que debe organizarla. Sin embargo, en una ética de carácter global, auténtica y religiosa, todos nos interrogamos cómo hacer auténtica nuestra vida en la dimensión sexual, personal, de asunción personal y de relación con otro, desde un planteamiento de carácter justo, de carácter ético. Yo por ahora creo que son 3 capítulos que tiene una posible ética cristiana de la condición homosexual. No estaremos de acuerdo de ninguna manera, y gracias a Dios, con todo lo que diga. Ya os lo señalo desde el primer momento. Y no hace falta que estemos de acuerdo, porque yo no vengo aquí a hacer retórica de convencimiento. Me agradaría el desacuerdo para que fuera creativo, pero creo que básicamente al final estaremos de acuerdo, básicamente. En cuestiones muy puntuales quizás no estemos de acuerdo, pero en lo que es el cantus firmus, el canto básico, en esa estructura melódica, creo que estaremos todos de acuerdo, los aquí presentes. Tendremos dificultades con nuestras iglesias respectivas y también con otros planteamientos teóricos que existen, pero creo que en lo fundamental estaremos de acuerdo, aunque cada uno tendrá su manera de pensar en aspectos concretos. Voy a hacer, por lo tanto, la presentación en esos 3 capítulos. El primero de ellos se refiere al derecho a la identidad, derecho a la propia identidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a la identidad del sujeto, del self, del sujeto entendido en relación, y por lo tanto es un sujeto que es más que la identidad suya, es la identidad referida o aceptada o realizada en relación. Y me refiero a cuanto que esa identidad referida es una identidad aceptada por los demás, y entonces es cuando cae bien utilizar la categoría de persona. Me refiero, por lo tanto, a la identidad de la persona. Desearía siempre hablar, he intentado, al menos en la segunda mitad de mi tarea como profesor de teología moral, de ética teológica en Facultad Católica, he procurado, al menos en la última parte de mi servicio profesoral, no hablar nunca de sexualidad. Y por lo tanto, si yo he utilizado homosexualidad, ahora desearía que la tacháramos. Lo que existen son personas. Por lo tanto, yo desearía siempre hablar de la identidad de las personas. El sujeto es
lo que es el ámbito de la ética, el sujeto en esta dimensión de la sexualidad. Por lo tanto, es el sujeto sexuado. Ha habido teóricos en la filosofía española reciente que nos han ayudado a cambiar el adjetivo, no utilizar sexual, sino sexuado. La persona no es sexual, como se me enseñó a mí en un pueblecito de Galicia y de cerca de León, o León cerca de Galicia, diciendo que la sexualidad era como un aparato reproductivo junto a otros aparatos que tenemos, ¿no? La sexualidad es una condición de la persona, y en lugar de ser, más bien de tener sexualidad, Julián Marías y otros muchos nos han ayudado a decir, somos personas sexuadas. Por lo tanto, quisiera hablar de esa identidad en esta comprensión de personas sexuadas, de sujetos no que tienen sexualidad, sino que son en la condición sexual. Y a la hora de hablar de la condición sexual, surge el interrogante, yo creo que todavía no aclarado en muchas personas, y quizás ni tampoco desde un punto de vista hoy de un análisis crítico, ¿qué significa una condición sexuada con orientación heterosexual, con orientación homosexual? Cuando hablamos, por lo tanto, de identidad, yo me quiero referir a esta cuestión todavía abierta. ¿Qué significa la condición sexuada con orientación homosexual? Yo desearía también, a la hora de hablar de homosexualidad, no utilizar un sustantivo, sino es una condición, es una forma, una adjetivación, si se permite utilizar la adjetivación. Es una persona con orientación homosexual. Utilizo la expresión homosexual. Yo sé bien que tenemos todos en nuestro fondo de cultura el haber oído y el haber leído que la palabra homosexualidad a mediados del siglo XIX fue utilizado por un médico europeo para hablar de una enfermedad. Y sé también que resuena muy mal hablar de las personas homosexuales, homosexualidad, porque tiene connotaciones de una psiquiatría hoy periclitada. Y además, hablar de homosexualidad tiene las connotaciones culturales hoy muy negativas. Pero académicamente yo no tengo otra expresión para hablar de la condición de las personas sexuadas en orientación homosexual que este término, que es el mejor de todos porque indica una totalidad de genitalidad, de erotismo, de filía y de dimensión también religiosa o agápica. Le doy ese significado amplio a lo que es la condición, orientación homosexual. No me agradan, evidentemente, y lo diré ahora, otras expresiones que ya llevan prejuicios, tampoco otras que son connotaciones un poco llamativas o fuera de lo académico, de carácter más o menos combativo o folclórico. Yo siempre en clase, siempre he estado en desacuerdo, y así se lo he dicho a los alumnos, que no utilicen cuando hablen académicamente el término gay, no utilicen tampoco distinción entre lesbianas y homosexuales, sino que la condición es tanto, en este caso masculina como femenina, la condición homosexual. En esto ya digo que quizás aquí mismo lo que acabo de decir no estemos del todo de acuerdo, pero quizás, y sea una butad lo que digo ahora, quizás se realizaría aquí lo que decía un profesor de la Universidad de los Jesuitas, la Gregoriana, que cuando él tenía que decir algo que no estaba muy de acuerdo con lo que se pensaba en la curia romana, dice, seguro que están en desacuerdo con lo que digo, hasta que se den cuenta
de lo bien fundadas de mis razones y entonces estaremos de acuerdo, ¿no? Creo yo que estaremos en desacuerdo de algunas cuestiones, pero cuando veamos lo fundadas que están vuestras orientaciones y las mías, llegaremos a buscar una identidad que sea auténtica, una identidad auténtica de la condición humana, de sujeto personal, en la dimensión sexual, y en una dimensión sexual que llamamos, y es una dimensión sexual homosexual. A eso me refiero cuando hablo de la identidad, derecho a la identidad. Y digo, en un segundo momento, negativamente, una ética ha de proponer y ha de denunciar, porque toda ética lleva consigo el doble momento de la denuncia y del anuncio, ha de denunciar fenómenos contrarios a esa aceptación de la identidad. Ha de denunciar. Esto es muy fácil, y como quiera, que lo hemos dicho muchas veces, y está dicho, prácticamente lo suprimo, por motivos de tiempo. Hay una manera, hemos tenido una manera hasta el momento presente, y me atrevería a decir, hasta pasado mañana seguro, que tenemos una comprensión de la condición homosexual a base de o prejuicios, o animadversiones, o faltas de conocimiento, o ignorancias que tenemos de carácter hasta freudiano. Lo que hay de la comprensión de la condición homosexual, de las personas con orientación homosexual, más bien son comprensiones negativas y por lo tanto impiden el derecho a la identidad, porque tienen que identificarse a base de prejuicios, decir que es una enfermedad, decir que es una desviación, decir que tiene elementos que, bueno, es pasable, pero no alcanza la totalidad de lo que es la sexualidad. Esto supone el impedir el derecho que se tiene a la propia identidad. Y esto, transformado hacia adentro, la misma persona en esa condición homosexual, ella misma es incapaz de realizar su propia identidad y por lo tanto no alcanzará la plenitud de realización a la que todos tenemos derecho. Estos son las cargas negativas, el capítulo negativo de este primer grupo de reflexiones sobre el derecho a la identidad homosexual. En mi iglesia, en la Iglesia Católica, aquí es donde nos encontramos con el problema de punto de partida. En la Iglesia Católica aparecerán muchos elementos, no quiero entrar en absoluto en el tema no entro en ello, pero desde un punto de vista ético tenemos muchos elementos positivos, ha habido notables cambios, pero hay un punto de partida que mientras no se corrija será difícil encontrar solución, porque hay una apreciación en un documento titulado Persona Humana del año 1975 que habló de la condición homosexual de forma, la primera vez que se hablaba oficialmente en la Iglesia Católica, y se habló suficientemente bien, pero se introdujo una apreciación de la condición homosexual que se dijo que era una condición viciada, y eso es lo que nos condiciona todo el edificio ético de los católicos, porque si partimos de esa apreciación de lo que es la identidad, si partimos de que es algo no pleno, como diríamos, hemos dicho, según los autores escolásticos de la mujer, que era, según la apreciación de Aristóteles, un varón no conseguido del todo, Si decimos también ahora de la condición homosexual, que es una condición no alcanzada, que no alcanza lo que es la realidad y está viciada, esto no es hacer una afirmación moral, evidentemente, pero lleva consigo
connotaciones y afirmaciones morales muy serias, porque lleva consigo el que si hay un ejercicio de esa realidad, eso será viciado ya de hecho y de forma libre, que es la consecuencia a donde conduce una interpretación de la identidad de forma viciada. Esta fue una cuestión con la que tuvo que bregar el cardenal Hume con los anglosajones, cuando los católicos anglosajones le decían ¿cómo vamos a aceptar esa apreciación, ¿no? Y Hume tuvo que defenderse diciendo que era una cuestión de Roma, de los italianos, de la filosofía escolástica, de que habían entendido que la realidad era estructura y función. Claro, los funcionalistas han sido los anglosajones, ¿no? Pero bueno, que era cuestión de una filosofía que distinguía entre estructura y función, pero que ellos, naturalmente un anglosajón tiene que ser pues de forma nominalista y debe ser de carácter concreto. Por lo tanto, no tenían que pensar que la estructura era negativa y que por lo tanto los actos que procedían de esa estructura negativa eran también negativos, sino lo que valía era la realización y que se dejaran de relacionar comportamientos con estructura. Ahora, a un católico le resulta bastante difícil liberarse de esta apreciación. Yo desearía con toda mi alma que desapareciera de la estructura mental católica la interpretación de la condición homosexual como una condición viciada, porque esto perturba todo el edificio. Creo que se puede sobrepasar esa apreciación, y la apreciación la sobrepasó el cardenal Hume diciendo que habrá que ver la situación desde la perspectiva propiamente religiosa que es Dios. Y fue cuando dijo esa afirmación preciosa: Dios ama a todos por igual, seamos de la condición sexual que seamos. Dios ama a todos por igual. Por lo tanto, se puede sobrepasar con otro planteamiento y decir, aún desde la fe se puede lograr un derecho a la identidad liberándose de todas las connotaciones de carácter negativo. Desde el punto de vista positivo, y todavía estamos en el primer capítulo de la ética de la identidad, creo que necesitamos hacer posible la identidad de la persona con orientación homosexual. En primer lugar, en el propio sujeto. Yo las experiencias que tengo en relación, sobre todo de carácter pastoral, son las que he tenido. Pocas situaciones he encontrado de plena identidad. Más bien han sido dificultades que soluciones positivas. Naturalmente, al diálogo pastoral no suelen venir, como a los médicos, no suelen venir las personas que están muy bien, suelen venir las personas con ciertas dificultades. Pero aún así, puede uno pensar que hoy por hoy hay una tarea ética de parte de las personas con condición, orientación homosexual, el derecho, que se convierte ahora en deber, de lograr la identidad. Ya no una identidad antropológica, sino una identidad conseguida, de identificación, y ya la última, que es de carácter religioso, ser capaz de sentir la afirmación de que Dios me ama absolutamente, que al fin y al cabo el cristianismo, en diversas iglesias, diversas confesiones, el cristianismo es la experiencia de estar continuamente siendo salvados en Cristo. Y si esa es la experiencia, esta también es la experiencia última de la identidad. Una identidad que lleva consigo elementos positivos de carácter familiar. Le debemos a los obispos norteamericanos una carta preciosa que fue conocida en el mundo católico entero, creo que también en otras iglesias,
aquella carta que se titulaba, tomando la expresión de una obra de teatro muy valiosa en Estados Unidos, también son vuestros hijos. Todos son vuestros hijos. Y eso hizo cambiar a las familias para que la familia fuera el ámbito adecuado de búsqueda de identidad de la persona con condición homosexual. Yo no creo que hayamos alcanzado ni la mitad de lo que yo pienso debiera ser ámbito familiar para que las personas tuvieran una identidad sexual. Me agrada mucho conocer a algunas personas que han tenido una familia que ha apoyado la identidad de la condición homosexual, pero esto resulta más bien algo, diríamos, no normal, sino un poco de gracia de Dios. Las instituciones de carácter educativo obviamente han de evitar todos los elementos de carácter negativo y han de propiciar una posibilidad de identificación a este respecto. En las reticencias que ha tenido la derecha política española frente a una educación para la ciudadanía se puede leer también como un detalle, no como totalidad, sino como un detalle, por no querer que la sociedad española consiga la identidad de las personas con condición homosexual, porque uno de los motivos era el que existían diversas formas de familia y que se hablaba de la condición homosexual como si fuera una condición normal, Y las mismas estructuras educativas impiden el que se logre una identidad, el derecho que todos tenemos a nuestra identidad completa, Y todo lo demás, cuando se trata de la identidad étnica o de la identidad cultural, la llamamos racismo. Y había que inventar aquí un nombre, mejor no inventarlo para que no se dé, donde se diga que es eso negativo cuando se proyecta y sobre una identidad y se impide esa propia identidad. Las instituciones, también la Iglesia, las iglesias necesitan apoyar la identidad de la condición homosexual. Yo en este planteamiento no quiero referirme a nada interno de las iglesias, porque será tratado en otro momento, sino la ética en cuanto es una ética común para todos. Esto es lo que yo pienso de este primer capítulo, dicho muy someramente, muy, diríamos, rápidamente, sobre lo que es el derecho a la identidad, y un capítulo a la identidad. También, perdonad que lo diga, si alguno ofende, a mí me parece que la comunidad mal llamada homosexual, porque ojalá no tuviera que hablarse de comunidad homosexual, también tiene comportamientos que impiden la auténtica identidad homosexual. Los días y las fiestas del orgullo gay a mí me parece que no favorecen, académicamente, no favorecen el derecho a la identidad. Y así podía decir bastantes cosas, pero me las callo porque puede ser que sean un poco ofensivas, ¿no? También es cuestión de las personas con condición homosexual que realicen formas de identidad que sean identidad auténtica. Este es el primer capítulo. Segundo capítulo de la ética, de una ética cristiana de la sexualidad. A todo lo contrario a esta identidad se le da el nombre de homofobia. Todo ese conjunto, un término que surgió por los años 60 y que engloba todo lo que es negativo para la identidad de la condición homosexual. Segundo capítulo se refiere a la realización social, sociopolítica de la condición de las personas con condición homosexual. Me refiero, por lo tanto, a los aspectos sociales, a las mentalidades, que es decisivo, la cultura, a las instituciones creadas precisamente por la sociedad y a las opciones políticas en relación
con las personas con condición homosexual. A este capítulo me refiero, el derecho a la realización social, a la ética social de la condición homosexual. Negativamente, y utilizo el mismo esquema, negativamente y positivamente, que es fácil para una exposición, además para no agrandar más el trabajo. Negativamente significa que no se pueden recortar derechos a las personas con orientación homosexual. Y aquí tenemos planteado el problema, y voy a ser práctico, y es que por parte de bastantes sociedades organizadas políticamente, si miramos, ponemos en nuestra imaginación el mundo que tenemos, más de la mitad, más de 2/3 partes, son contrarias a la condición, a la realización social de las personas con orientación homosexual, más de las 2/3 partes. No me refiero yo a esas, sino me voy a referir a la parte aquella pequeña que comienza a dar salida a la orientación social de las personas con condición homosexual, que es una pequeña parte. Y en esa pequeña parte me voy a fijar como símbolo a la sociedad organizada políticamente que llamamos Estados Unidos de Norteamérica, que es como la representación de todos nosotros, y ahí se planteó hace algunos años, y está planteada la cuestión de si se puede coartar derechos civiles, ellos decían, a los homosexuales. Si se puede recortar derechos civiles a las personas con condición homosexual. Y derechos civiles se referían concretamente a 3 ámbitos: en la tarea educativa, que no enseñen; en la inteligencia, en todo lo que es espionaje; y el más llamativo era en el ejército, ¿no? Los católicos norteamericanos, me refiero a mi iglesia, que es lo que conozco, preguntaron a Roma qué tenían que hacer ante eso, porque había católicos que decían que eso era realmente ir en contra de derechos fundamentales. Y fue cuando vino aquella declaración triste, me parece del 92, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que dijo que había que recortar algunos derechos civiles a las personas con condición homosexual. Naturalmente aquí funcionaba la identidad de una persona enferma, que además había que eliminar del cuerpo social porque traía complicaciones como una enfermedad al resto de la comunidad. Esta idea también ha sido triste en mi iglesia, la Iglesia Católica, esta presentación de que se pueden recortar algunos derechos. Yo aquí abiertamente digo, y hablo desde el punto de vista negativo, no se puede de ninguna manera recortar ningún derecho por la identidad sexual. Que cada uno organice el ejército como le parezca, que cada uno busque educadores para su colegio, aunque sea colegio privado religioso, que lo organice conforme cree que lo debe organizar, pero que a nadie por la orientación homosexual, ya por esa orientación, se le impiden, se le recortan derechos civiles que tiene. Y me he colocado en aquello que es lo más avanzado de la sociedad, porque tendría que recordar aquí, ya no recuerdo, y métanlo todos en la cabeza, lo que sucede en los países islámicos, al menos en la mayor parte de ellos, lo que sucede en países de África y lo que sucede también con mucho cariño en países de América Latina y también en algunos ámbitos europeos, ¿no? No quiero señalar aquello, me he colocado en la estructura un poco más progresista para decir que no hay derecho, no se practica el derecho a la realización de la condición homosexual desde un punto de vista social. Positivamente, es aquí donde está el mayor problema,
y expositivamente es qué se puede hacer, cómo hay que organizar socialmente la condición sexual, homosexual, aceptada socialmente. Y ya yendo a lo concreto, la cuestión que nos planteamos en esos países que creemos que vamos un poco en la punta de lanza de esta cultura nueva con respecto a la condición homosexual, nos planteamos la posibilidad de que la sociedad institucionalmente, no me refiero ahora a la cultura, que sería otro capítulo, a las mentalidades, sino ahora institucionalmente acepte la convivencia de personas con condición homosexual. Esto es lo que llamamos unión libre de hecho. Y a ver si no conviene pasar a que esa unión se traduzca en auténtico matrimonio, con todas las garantías, derechos y obligaciones que la Constitución da a la categoría jurídico-política de matrimonio, y que pase también a ser familia con todas las garantías y obligaciones que lleva consigo la familia en el ordenamiento jurídico determinado del que hablemos. Esta es la cuestión más seria hoy. Creo que estamos tensos, la mayor parte de los que tratamos este tema, tensos unos por un lado y otros por otro. He tenido que volver otra vez a revisar en el ordenador los elementos y además ponerlo al día, las intervenciones de las conferencias episcopales solo, no de los obispos, que son muchos más, y no de teólogos, sino solo de conferencias episcopales, ante la situación desde el año 2000, en donde aparece en Holanda la aceptación del matrimonio homosexual, hasta este año 2013, que se da en Francia. ¿Y qué es lo que ha pasado en la Iglesia ante 13 situaciones de comunidades estatales, aunque no sean Estado, pero sí comunidades que pueden tener legislación autónoma, que han aceptado algunas, todas de las 12, la unión de hecho, la mayor parte de las 12 matrimonio, y casi también muchas de ellas familia, sin entrar ahora, porque lo sabemos todos, lo que es esa catalogación de legislaciones que existen. Ante esa situación nos hemos puesto naturalmente nerviosos, y todas las conferencias episcopales de iglesias católicas, y en este caso ha sido muy dura la intervención de la Iglesia anglicana, muy dura en cuanto a Iglesia de Inglaterra, ¿no?, en contra de todo lo que es la aceptación, sobre todo del matrimonio, de familia, etc. Quise recordar este aspecto porque estamos en una situación en la que tenemos que tener paciencia, y todo lo que digamos lo tenemos que decir con tranquilidad, no poniéndonos más nerviosos, sino con tranquilidad. Yo estoy convencido de que dentro de 20 años, ojalá lo vea, quizás no, esto estará solucionado, pero mientras tanto pasarán 10 años de tensión muy fuerte, porque nos encontramos ante un cambio, hay que pensarlo, muy serio, cultural y social y jurídicamente. Un cambio muy serio, muy importante. Cultural, ¿os acordáis lo que dijo un obispo? Luego se ha desmentido, ha dicho que no lo dijo, pero parece que ahí están las palabras que dijo, que lo peor que había pasado en estos 20 siglos de cristianismo era el haber aceptado el matrimonio homosexual. Y veis que nuestro obispo de Madrid, católico, está siempre diciendo que le devuelvan las palabras de ser esposo y esposa, porque se las han quitado, ¿no? No es cierto, O sea, de lo que se trata es de... Se tocan aspectos muy importantes, muy serios, hay que pensarlo y ver cómo se procede. De fondo, yo creo que, como perspectivas éticas, hay dos. Hasta ahora la que ha prevalecido, sobre todo
en las mentalidades religiosas ha sido la comprensión que se tiene de la condición homosexual y del ejercicio homosexual, que siempre se lo ve mal. Por lo tanto, casi siempre queda todo ese mundo de carácter social y político prejuzgado, así como en las traducciones se prejuzga, aquí también ese tema queda prejuzgado por la idea que se tiene. Por eso me pareció conveniente comenzar el primer capítulo de la ética con el derecho a la identidad. Y otra perspectiva es la perspectiva de la ética social, del bien común, que comienza a utilizarse más. Y yo creo que hay que utilizar más la perspectiva de la ética social, de la justicia social, del bien común, que no la identidad, la cual yo creo, al menos metodológicamente en esta exposición, la damos por perfectamente solucionada, ¿no? Tenemos una identidad solucionada. Y aquí de lo que se trata es de ver la cuestión desde la justicia social. Entran en juego, según comprendemos inmediatamente, las categorías de conyugalidad. Entran en juego categorías de conyugalidad. Según nos recordaba, a los obispos católicos les preocupa mucho que se rompe ya la categoría de esposo y esposa. Han puesto en la picota esa idea de decir primer contrayente, segundo contrayente, etc. Aquí no se trata de palabras, pero tratamos de lo que significa conyugalidad, de lo que significa genitorialidad. ¿Qué significa genitorialidad? Ser genitor de alguien, ¿no? Y es el problema de la adopción. Y de fondo está el uso de las técnicas de reproducción humana, porque naturalmente la aceptación de estas instituciones lleva consigo el tener que plantear el uso de técnicas de reproducción humana asistida. Todo esto es lo que entra en juego. Tengamos paciencia, que estamos tocando en 10 años lo que se tenía que haber pensado en 2 siglos, o más. Y en 10 años tenemos que estar pensando y cambiando y reestructurando elementos básicos de lo que ha sido la estructura antropológica de mentalidad y de sociedad y de iglesias durante todos los siglos que llevamos de iglesias, ¿no? Estamos tocando estos elementos. A mi manera de ver, existen razones para no cambiar. Según la interpretación de un artículo de la Suma de Santo Tomás, diríamos lo primero de todo, videtur quod non. Parece que no, parece que no. No se puede. No se puede aceptarlo como matrimonio, menos como familia. No se puede. Videtur quod non. ¿Por qué? Porque a cada realidad le corresponde la institución que es. Y las instituciones que tenemos están pensadas solo para la heterosexualidad. Luego no se pueden dar las instituciones que están para otra cosa, ¿no? Porque esto es un robo, ¿no? No se puede. Segunda razón, pues hay una ruptura cultural que no se puede aceptar, ¿no? Una ruptura cultural inaceptable. Y además, otra razón es que aquí entran en juego terceros, entran en juego hijos, y otra razón también que pesa, entonces aquí desmerece lo que ha sido el matrimonio de siempre y el matrimonio auténtico y el que quiere Dios, ¿no? Aquí entonces desmerece lo que realmente ha sido válido, ¿no? Videtur quod non. A mí me pesa mucho, más que las razones, el que haya habido en estos últimos 10 años personas que considero inteligentísimas, imparciales en la medida en que podemos ser imparciales, y que se lanzan a la calle y dicen que no a estos cambios. Me pesa mucho. Respeto lo que dice el Vaticano, respeto lo que dice la Iglesia de Inglaterra, pero ¿qué quieren que les diga? Me ha frustrado el que los obispos franceses hayan hecho esto, porque siempre me queda como último Francia. Siempre me queda de inteligencia, de sensatez, de orientación,
Y cuando se han lanzado a la calle, pero de forma tan dura y hasta tan agresiva, me da que pensar, conforme dice Paul Ricoeur que dicen los símbolos, ¿no? Me da que pensar. Por tanto, videtur quod non. Sed contra es, y ahora viene lo que yo pienso por dentro, no puede ser eso, sino que tiene que ser otra cosa. Tiene que ser otra cosa. Y tiene que aceptarse a la condición sexual homosexual, ha de aceptarse formas de relación convivencial aceptadas socialmente. Sobre esto sí que no tengo duda ninguna, desde una ética a un cristiano, porque no se ve ninguna razón contraria. Le damos la categoría, la condición, la estructura de matrimonio. Yo siempre fui partidario hace años, puede ser que tenga que cambiar ahora, de que el pacto civil de solidaridad francés para mí era la solución, ¿no? Pero parece que no es la solución, ¿no? Es decir, la estructura de una unión libres de hecho. Matrimonio. Creo, yo tengo para mis adentros, en esto quizás estemos en desacuerdo, que a cada situación hay que darle la palabra que merece, y a cada situación con su palabra hay que darle la semántica que le corresponde, y a la situación con palabra y semántica hay que darle la institución que le corresponde. Y a mi ver, lo que necesitamos es creatividad para dar una institución nueva, alternativa, no la misma que es la que se tiene para la dimensión, orientación heterosexual. Familia, aquí hay que pensarse mucho. El tercero, el hijo, saben ustedes mejor que yo los estudios que hay, muy pocos que dicen las dificultades, y otros estudios que son muchos, pero yo creo que están exagerados en número, que dicen que no hay problema ninguno, sino todo lo contrario, ¿no? Mientras no se aclare la cuestión propiamente real científica, hay que pensarse mucho qué significa adopción, técnicas de reproducción humana asistida para constituirse en cuanto familia. Creo, por lo tanto, desde una ética que es basada en la verdad, que hay un videtur quod non que nos está indicando las dificultades que existen. Hay una afirmación, al menos la mía, que dice videtur quod sic, hay que apostar porque debe existir eso, y por lo tanto busquemos estructuras las mejores de todas y las que creen una sociedad mucho más rica. Yo estoy soñando con una sociedad más pletórica desde el punto de vista de ideas sobre la condición sexual, y una sociedad más pletórica en eso que significa conyugalidad, y ojalá encontremos otra palabra, y una sociedad donde sea más pletórica la dimensión de familia. Todo esto necesita, por lo tanto, un juicio muy matizado. Yo me he pasado un poco, o me estoy pasando, me queda pero puede ser que todavía no me pasa, todavía no. Me queda el tercer capítulo, pero termino pronto, sí, 5 minutos, 10 minutos. Gracias, muy amable. El tercer capítulo, claro, esto es para este es el programa para un seminario en una facultad de teología, o para uno de esos cursillos libres en una facultad de teología. Planteamientos desde la ética cristiana sobre las personas con condición homosexual, en 3 capítulos. Ahora, el tercero es el que ha tenido mayor resonancia hasta hace bien poco, sobre todo en la Iglesia Católica, y se refiere a la ética personal e interpersonal, es decir, cómo realizar la condición homosexual en mi propia vida, la vida de la persona con condición homosexual, y cómo realizar la felicidad mía, la felicidad de los demás, a través de
no quiero utilizarlo como instrumento, pero sí diciendo en la condición en que me encuentro. Esto es lo que se llama una ética personal o interpersonal. Ahí, al menos los católicos, tenemos muchas dificultades porque hemos tenido siempre una ética sexual muy difícil de asimilar. El Concilio Vaticano II propuso, pero como ideal muy general, un cambio de una moral sexual basada en la fisiología a una moral sexual basada en la persona, pero tuvimos algunas intervenciones por parte de las autoridades, concretamente ya en el año 75, el concilio terminó el 65. A los 10 años, un documento que fue el agua fría para todos aquellos que explicábamos ética sexual en la Facultad de Teología. Yo recuerdo un gran profesor, en comillas, aquí en Madrid, que ante ese documento dijo que no podía explicar el Tratado de Ética Sexual y se le fue, se marchó de la facultad. Bueno, algunos quedamos y dijimos, conforme dice siempre nuestro presidente, o dicen que dice, o le hacen decir, ya escamparán, ¿no? Dicen, ya habrá otros momentos un poco nuevos. Pero digo que este ha sido un problema en las iglesias, yo creo que también en las otras iglesias, pero sí en la Iglesia Católica, y me refiero a la coherencia de comportamientos en el ámbito de la sexualidad de las personas con condición homosexual. ¿Qué realización comportamental, personal, interpersonal? Aquí existen diversos paradigmas. He aludido ya a uno de ellos, a dos de ellos, quisiera recordarlo. Existen básicamente dos paradigmas. El paradigma aristotélico transmitido por Santo Tomás y antes por San Alberto Magno, que es el de la naturaleza, diciendo que la sexualidad es una naturaleza, con una teleología, con una finalidad, y esa naturaleza está en la fisiología. Fisiología que supone una anatomía, anatomía, fisiología, eso es naturaleza, con una finalidad procreativa, y de ahí que haya comportamientos secundum essa naturam y comportamientos contra esa natura. Luego hay comportamientos secundum naturam y comportamientos contra natura. Obviamente el comportamiento homosexual cayó en el segundo grupo, contra naturam, está en contra de la estructura anatómica, fisiológica, funcional y teleológica de la sexualidad humana. Hay otro posible paradigma, y mejor que el anterior, sin quitar elementos positivos del paradigma previo. Hay un paradigma que podemos colocar en Kant, el paradigma kantiano, que está basado en la persona. La persona es la que es sujeto de la orientación moral, y habrá comportamientos no personalizantes y habrá comportamientos personalizantes. Es la persona, y la persona, andamos un poco a Kant con Martin Buber y los interpersonalistas, y decimos que la persona es el entre, es la relación entre personas. Son dos paradigmas. Se dice que en la teología moral católica lo que hay es un conflicto de dos paradigmas: el paradigma naturalista y el paradigma personalista. Algunos colocan otro paradigma que es peor, y es el paradigma abstencionista, que es de esto cuanto menos mejor, paradigma de abstención, ¿no? Que es el paradigma encratista, encratella, del cristianismo primitivo, cuanto menos encratella mejor. Yo no sé, un paréntesis, yo no sé cómo se metió el primitivo cristianismo el que el ideal del cristiano era la encratella, yo no soy capaz de entenderlo, pero ha condicionado en gran medida lo que es la comprensión de lo cristiano. Conflicto de paradigmas. Yo tengo que decir
que si me coloco en el paradigma naturalista, tendré que aceptar lo que se afirma en la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que todo comportamiento homosexual genital es inmoral. Todo comportamiento homosexual no genital, si es benéfico para las personas que entran en juego, bienvenido sea. Pero claro, aquí hay un hiatus que las personas que viven la condición homosexual lo perciben y dicen que esa afirmación o está en las nubes o es una afirmación, diríamos, ofensiva para las personas que tienen esa condición, ¿no? Luego, el paradigma, si se usa el paradigma naturalista, todo comportamiento de condición homosexual carece de la teleología procreativista. No tiene la funcionalidad de crear una amistad conyugal. No se basa en la auténtica anatomía que tiene la sexualidad humana y por lo tanto es un comportamiento frustrado y si es libre es pecado. La doctrina católica casi siempre suele ser, al menos la católica que yo conozco, suele ser muy dura en el púlpito y muy blanda en el confesonario. Y lo que hace es decir que como estamos en una situación muy difícil, las pulsiones son muy fuertes, puede ser que no haya voluntariedad y puede ser que no haya libertad, no haya pecado. Y en todo caso, si lo hay, que vayan a confesarse y se les perdona siempre. Esto es la solución católica normal. Se confiesen. Claro. Esta forma de plantear este capítulo de la ética, yo sé bien que desde el punto de vista de las personas con condición homosexual es impracticable y además es ofensivo. Sé también que teóricamente tiene muchas dificultades y yo creo que ha sido un paradigma utilizado, pero no debe ser utilizado, aunque los elementos positivos que tenga deben ser asumidos en otro paradigma. Me parece mucho mejor un paradigma de carácter personalista y ahí entran en juego la ética auténticamente personalista de la realización de la persona, de la realización del otro y de lo que es el amor en el sentido amplio, el amor de la persona con condición homosexual, y en este sentido estaríamos a modo más o menos paritario entre una ética del comportamiento de las personas con condición diríamos heterosexual y las personas con condición homosexual. En la doctrina católica, pues acaso hay aquí algún católico, ya hay algún cura como somos nosotros y tenemos que solucionar los problemas, pues se suele decir que hay también ciertas soluciones, además de aquella de quitar responsabilidad y de, diríamos, confesarse y encontrar la solución. Creo, hay algunos que dicen que eso se puede aceptar como un mal menor y el mal mayor, el bien, digo un mal menor, porque sería mal mayor la no realización personal. Y otros dicen que es una forma en camino y hay algún teólogo católico que acepta ese comportamiento de acuerdo con los principios que acabo yo de señalar. Desde mi punto de vista, creo que la relación de vivencia personal, ética personal e interpersonal no ha de hacer problema ninguno a las personas que viven en la condición homosexual, si realmente es un comportamiento basado en la responsabilidad, en la aceptación personal y el amor interpersonal. Y termino esta exposición de estos 3 capítulos con unas matizaciones mías para poner un poco de sordina a lo que he dicho, porque a veces he sido demasiado conciso y a fuerte conciso quizás haya hecho afirmaciones demasiado tajantes. Yo desearía, para terminar, decir que la reflexión ética
del futuro, sobre todo del futuro muy cercano, ha de contar en primer lugar con la provisionalidad. Debe ser provisional. No hay nada hoy definitivo. Hay elementos naturalmente esenciales, pero en lo que llamamos planteamiento ético, la provisionalidad. Ha de ser una reflexión crítica, no basada en tópicos ni en prejuicios. Y ha de ser un juicio según la tradición, pero una tradición de carácter creativo, fidelidad creativa. Y sobre todo ha de tener una funcionalidad salvífica para las personas concernidas y para la sociedad también concernida. Muchas gracias por su atención. Queríamos hacer lo siguiente, queríamos apuntar 2 o 3 preguntas que el profesor Marciano ya las conteste y luego pues otras para que no monopolicemos luego el asunto de las preguntas, ¿vale? Muchas manos. Sería formular la pregunta, si os parece, no tratar de hacer muchas explicaciones para ver si pudiéramos acabar aquí a las 2 menos cuarto. Entonces ahora una primera ronda, los que tenéis la mano empezamos por acá. Sí. Hola, buenos días. Pues en primer lugar, felicitarle por su charla. Comparto todo lo que ha dicho y le agradezco de verdad sus planteamientos, pero sí que hay algo que usted ha dicho que por lo que no acabo de estar de acuerdo, y entiendo que usted lo está viendo desde un punto de vista más teológico, ético, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de los derechos civiles y desde el punto de vista político, yo creo que no es bueno, no es positivo hacer una diferenciación entre el proyecto de vida de un hombre y una mujer y el proyecto de vida de 2 hombres o de 2 mujeres. El ejemplo que usted ha puesto del PAC en Francia es un claro ejemplo de ello, de cómo es una forma de crear una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda con distintos derechos. Y respecto al tema de la familia, yo creo que lo primero que hay que pensar siempre es en los niños, ¿no? En los niños y en las niñas. Y que, bueno, pues es una realidad que existe, es una realidad que está ahí, podrá gustar más, podrá gustar menos a determinadas personas, podrá ser más o menos conveniente, podrá ser más o menos idóneo, pero es una realidad que está ahí y una vez más creo que pensando en el bien de los niños y las niñas no se debería entrar tampoco en crear familias de primera y familias de segunda. Gracias. A ver, aquí. Yo quería hacer una observación con respecto a que siempre me ha llamado la atención la distinción entre moral y ética. Y yo creo que muchas veces se confunden. A ver. No, deja, ya le pasamos el. Que no sé si con esto se oye. Que no es un micrófono. Sí, hay aquí. Sí. Perdón. Sí, vale, venga, para arriba. Que siempre me ha llamado la atención la distinción que se hace entre moral y ética. Muchas veces yo creo que se abusa de la palabra ética, sustituyendo por lo que es moral. Y me refiero a lo que es concretamente la moral cristiana, si lo utilizamos un poco más la moral católica. Yo la veo como que digamos que mi moral es lo bueno y lo tuyo es lo malo. Entonces yo me siento superior en esa moralidad y no solamente me siento superior, que te la intento imponer, porque esto es lo bueno, lo tuyo no es lo bueno. Entonces, saltando un poco al tema, me llama la atención cómo hay tal resistencia en que el término matrimonio, hay círculos de la Iglesia Católica, digamos, por ejemplo, que se resisten de forma, digamos, heroica a que eso se comparta, a que eso solamente es cosa de hombre y mujer. No puede ser cosa de hombre, mujer, ¿no? Porque yo creo que tiene implícito la idea de que esto es un sacramento. Mira, estamos hablando de un sacramento, Por lo tanto, esto es cosa de hombre y mujer, no puede ser cosa de hombre y mujer. Un poco pensar sobre eso, ¿no? Está claro que. A ver, allí otro.
cuando se empezó pues, el tema del matrimonio, a mí me llamaba la atención, me refiero a tratar en la sociedad, ¿no? Que una institución que actualmente está en crisis, ¿no? Todo el mundo lo reconoce, y que incluso muchas voces hablan ya de su fin, que las personas homosexuales optáramos, ¿no? Por esta institución que está en crisis, ¿no? ¿Esto no podría ayudar a reforzar la institución o en el futuro a verla de otra manera? Y yo la pregunta real es, ¿qué entiende usted por matrimonio? ¿No? Porque a lo mejor ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo definiría matrimonio? Con el intento de que podamos entenderlo. Muy bien, gracias. ¿Hay otro detrás? Bueno, lo primero quiero agradecer al ponente de novedad que haya venido, porque sé, vamos, sé por experiencia y me consta que pocas cosas son un terreno, un campo más minado en el mundo de la moral católica, precisamente eso, ¿no? Y usted se expone a que pueda generar tensiones de ellos por todas partes. A mí me consta que aquí a muchos les ha parecido, me imagino que usted se ha quedado corto, y en otros que usted se ha pasado un hipócrita, ¿no? De otro campo. Cuestiones muy concretas. Primera, yo invito y te propongo que he hablado de nombrar diferente a las ideas diferentes, ¿no? Entiendo el argumento, pero también he sabido, y tenemos un argumento de una cuestión clásica, lo que es la cuestión de la analogía, que es que cuando dos realidades se parecen lo suficiente en aspectos relevantes, puede ser conveniente el mismo tratamiento y el mismo no. Entonces, merecería la pena ver hasta qué punto una relación de pareja homosexual no es análoga en suficientes aspectos y en aspectos relevantes, llámese conjugalidad, capacidad de justificar consecuencias sociales y capacidad para educar hijos, como para no merecer el mismo tratamiento, el mismo nombre en aspectos legales y aspectos sociales, ¿no? Esto como nota. Y última, aparte de gays y lesbianas que dicen homosexuales, hay otra cosa. Me gustaría, si puede decir algo sobre la realidad de la transexual, de las personas trans. Sé que es una realidad distinta, pero en nuestro mundo, en el mundo de la diversidad sexual, hemos tomado ya conciencia de esta otra realidad, que además sufre, si cabe, una mayor discriminación. Muy bien. Esa primera ronda no queda más. No queda más. Muchas gracias. Una solamente una. Sí, quizá voy a ser lo más frívola, no voy a entrar en lo del matrimonio que ya te he dicho, pero sí comentar que con respecto al Día del Orgullo habría mucho que decir, pero el Día del Orgullo no es la fiesta que hacemos ahora, viene desde los años 70 y gracias a esos días del orgullo donde no había carrozas, estamos hoy donde estamos. El problema lo tienen, y digo lo tienen, las ¿cómo se llama esta de comunicación? Los medios de comunicación, donde solamente ponen la parte frívola, que tampoco pongamos entre comillas, de las carrozas. Denunciemos o increpemos a los medios de comunicación para que se fijen también en esa parte militante que solemos ir en la parte delantera de la manifestación, no en la parte de atrás. Creo que frivolizar el Día del Orgullo y preguntar para qué el Día del Orgullo es cuanto menos, y me voy a atrever a decir algo muy gordo, cuestionar porque sí existe el Día del Cáncer y no. Muchas gracias por las preguntas, que son todas estupendas y maravillosas. La contestación va a ser muy telegráfica. Una cuestión de carácter muy general, ética y moral. Si habláramos perfectamente bien en castellano, moral es vida y ética es reflexión. Si hablamos francés es al revés. Moral es reflexión y ética es vida. Por lo tanto, según el lenguaje que se hable, en castellano, moral es vida, la moral vivida, y ética es reflexión. Yo desearía entender lo que llamamos este universo axiológico de valores en una dimensión de vida y una dimensión de reflexión. A veces la reflexión va más adelante que la vida, otras veces la vida va más adelante que la reflexión,
pero hay una interacción entre ellas, ¿eh? Estoy de acuerdo con que cuando hablamos desde la propia identidad y también desde la propia moral y desde el propio discurso ético, y casi siempre hablamos de forma superior, pero hay que corregirse. En el mundo anglosajón corre un personaje simbólico para decir que ese sería el que hablaría bien en ética, y lo llaman el observador imparcial. Aquel que tuviera todos los datos de la realidad y él fuera imparcial, yo a ese le haría caso lo que dijera, ¿no? Por lo tanto, la ética consiste en tener todos los datos y ser imparcial, ¿eh? Y por lo tanto, cuando hablamos de algo, preguntemos inmediatamente: si me afecta a mí, ¿qué diría? Y si se contrasta, si me afecta a mí, ¿qué diría? Tiene validez para otro, porque esto es la imparcialidad. ¿De acuerdo con esos dos aspectos? Esto queda de carácter general, ¿no? Ya yendo a lo más concreto, bueno, cosas todas son concretas. Se me pregunta que defina yo en lo que es matrimonio. Claro, aquí podía decirlo una butade, ¿eh? Y la butade es aquella que el que escribe sobre cultura se encuentra con 400 definiciones de cultura, ¿eh? Y el que escribe sobre matrimonio se encuentra por lo menos con 40, 50 definiciones de matrimonio, porque hay estudios, 2 tesis doctorales hechas sobre los documentos de la ONU cuando hablan de matrimonio, y dicen que la ONU no puede tener una definición de matrimonio. ¿Por qué? Porque matrimonio lo entienden de muy distinta manera los 192 países que están vinculados a la ONU. Ahora, si tú me preguntas cuál me parece a mí que es en mi cultura y mi manera de pensar lo que es matrimonio, te diría que la palabra es muy fea. Yo no sé por qué tienen tanto cariño al matrimonio, porque significa cómo comprar a la mujer, ¿no? ¿No? Matri, a ver cómo se compra. La palabra no tiene ninguna valía. ¿Matrimonio qué significa? Matrimonio es una institución, por lo tanto comienza por institución. Toda institución está creada por una cultura y por una ley. Es una institución creada, por un grupo. Siempre tiene una finalidad, y la finalidad es para saber quiénes pueden tener relaciones sexuales entre ellos, la ley de la exogamia y de la endogamia. Y también en orden a tener hijos, ¿no? Esto es como definición de institución del matrimonio. Por dentro de esa realidad de institución hay relaciones de personas, y es cuando ahora puedo decir matrimonio es una íntima comunidad de vida y amor de personas. No he dicho hasta ahora heterosexuales o homosexuales. En la cultura en la que se dio esta definición sí se pensaba que eran personas heterosexuales, y ahora iré por eso a partir de esta definición. Ahora trato de ir a la otra pregunta, y es si no se podía pensar en que esta definición de matrimonio no fuera tan, diríamos, cerrada, que supusiera únicamente una institución con unas finalidades entre personas en relación que son heterosexuales con finalidad de prohibir relaciones fuera del matrimonio, o al menos organizarlas, y con una finalidad procreativa. No puedo darle un concepto más amplio a esta realidad, a esta palabra y de matrimonio. Yo creo que sí, en principio sí. Se le puede dar una semántica más amplia, y semántica en el sentido amplio de términos semántica, semántica antropológica, filosófica, jurídica, cultural y económica, todo lo que sea. Se le puede dar una amplitud de significado. Esa amplitud de significado supondría que
hay una realidad que es primaria y otra realidad que es secundaria en la medida en que se parece a la anterior, porque analogía, en la escolástica que aprendí yo había dos tipos de analogía, de proporcionalidad propia y de proporcionalidad impropia. La analogía de proporcionalidad propia era que se daba en una realidad el concepto enteramente y en las otras realidades se daba parcialmente. Y en la de proporcionalidad impropia se daba en todas las realidades lo mismo, pero parcialmente en todas, ¿no? Yo creo que jugar aquí con analogía no nos iría bien, o al menos yo lo pensé alguna vez y no me solucionó el problema, Por lo tanto, analogía no. ¿Puedo hablar de dos formas de comprensión del matrimonio? Yo por aquí sí que iría, dos formas. Necesitaría para eso dos adjetivos, como se está dando ya en la sociedad española hoy, que a uno de ellos no le ponen adjetivo y al segundo le ponen adjetivo, Porque yo estoy viendo que en la sociedad española el matrimonio heterosexual, nadie dice matrimonio heterosexual, En cambio llaman matrimonio homosexual. Pues a mí eso no me gusta, porque poner adjetivo a uno y no dárselo a otro, eso está mal, ¿no? Necesito dos adjetivos. Tantos adjetivos, yo tantas albardas no quiero, No. ¿Quedamos entonces en una única realidad matrimonio que se expresará de diversa manera? Yo creo que sí. Y por ahí yo creo que irán las cosas. Si me equivoco o no, yo no lo sé ahora, porque estoy adelantando algo que pienso que va a venir. Pero visto cómo van las cosas, que 12 países de los más avanzados le dan la misma semántica, yo digo, no voy a ser tonto, porque si fueran los tontos de este mundo yo diría no voy con ellos, ¿no? Pero si son los más listos, voy a ir con ellos, ¿no? Luego creo que el contenido va a ser el mismo. ¿Cuándo será eso? No lo sé. Ahora, que es un hándicap, según decía otra persona, que aquí los obispos, concretamente los católicos, han encontrado una grandísima dificultad, sí, porque piensan que el matrimonio, el que ellos creen auténtico, queda depreciado, queda minusvalorado. Por lo tanto, respondo a otra pregunta que decía, a ver si aceptando el matrimonio se apoya a una institución que está a la baja. Yo no creo, no hay que apoyar nada, ni hablando de matrimonio homosexual se apoya a la institución de matrimonio, sino lo que hay que pedir es que a realidades maduradas o agrandadas correspondan palabras semánticas, y semántica aquí es filosofía y es derecho, también ampliado. Yo en principio iría por ahí. Lo cual lleva consigo, respondo a las otras dos preguntas, yo no creo en primera y en segunda, no creo en matrimonios de primera y en matrimonios de segunda, ni en familias de primera y en familias de segunda, sino familia y matrimonio tal como le corresponde a la realidad que toca, tal como le corresponde, pero no ni de primera ni de segunda, me parece. Por lo que respecta a los hijos, a la filiación, sabemos bien que hay estudios que dicen que la filiación, un hijo en una pareja homosexual, tiene dificultades. Ahora, esas dificultades son propter hoc o post hoc, son por eso o son por otras razones dentro de eso, no se sabe. Y hay otros estudios que dicen que mejoran mucho las relaciones, y hay que decir, ¿es post hoc o propter hoc? Propter hoc no, sino post hoc. Si esas familias, las familias con condición homosexual, sabemos bien que están mucho más maduradas, tienen mayor cultura, hay que decirlo, tienen mayor dinero, porque el dinero estaba, mayor dinero. Hay además una aceptación de gasto y demás, que entonces puede ser que favorezca. Entonces no es propter hoc, sino post hoc. Todo esto hay que tener muy en cuenta para decir cuáles son las razones. Yo creo que será
no creo que sea mayor problema un hijo dentro de una pareja homosexual. Se me pregunta, a ver, qué pensar de la transexualidad. Sería para otra reunión, otra reunión. Y la transexualidad, y he tenido que dar clases, dedicar algunas clases a la transexualidad en el Tratado de Ética Sexual. Sabemos bien que Ford me decía, que preguntaba muy bien, es desde el punto de vista estadístico de 1 por 500 o menos. Cambio, la estadística de la condición homosexual es mucho más amplia, mucho más densa, tiene otras connotaciones, no tiene nada que ver con la homosexualidad. Saben bien cómo hubo épocas en que se confundía, con perdón de la expresión, se metía todo en un saco, las personas con estados intersexuales, transexuales y homosexuales. Hoy día se distingue muy bien. Personas en estados intersexuales es una cuestión anatómica y fisiológica. La transexualidad es identidad del propio género, no es identidad de sexualidad, sino identidad de género, que sabes que eres varón y te miras al espejo y te ves mujer, te ves y sabes que eres varón. Eso es lo que se llama la adiaforía, con esa palabra fuerte que existe, adiaforía de sexo, ¿no? Que sabes que eres un sexo y te sientes otro. Es decir, que encontrarse con esas personas en la pastoral es de lo más trágico, porque no hay solución ninguna. Gracias a Dios, en países como el nuestro, en legislaciones como la nuestra, se han llegado a soluciones bastante equilibradas, de tal manera que se pueda hacer un cambio de sexo del documento nacional de identidad. Ahora, las dificultades que lleva consigo son muy serias y basta ver cómo la prostitución está muy nutrida de esas situaciones, ¿no? A mí, y ahora voy a decir algo en contra, que me perdonen mis amiguísimos, el colocar en una misma proyecto homosexuales y transexuales nunca me ha parecido bien, pero lo respeto, por lo tanto respeto. ¿Por qué? Porque son condiciones bastante... Y quisiera que alguien dijera que lo que acabo de decir es un disparate, ¿no? Para yo entender mejor esa situación. Y creo que lo del orgullo gay, cada uno que piense lo que le parezca. Yo es que lo que veo es eso y me llama la atención. En todo caso, sirve esto para otras cosas que me dijeron. Me guía también aquello que dijo Sancho en el Quijote: pon lo tuyo a consejo, y unos dirán que es blanco y otros dirán que es negro. Por lo tanto, que cada uno plenamente piense. Y si alguien, con respecto a integrar o juntar en la misma plataforma lesbiano, yo también eliminaría lesbianas. ¿Qué quieren que les diga? Me meto donde no me llaman, pero la persona con orientación homosexual, masculina o femenina, eliminemos también los gays. Quitar gay. Si la palabra gay había que quitarla. Si la palabra... Si él quiere utilizar solo homosexuales. Sí, yo soy partidario de usar solo homosexuales, porque la palabra gay, ¿qué es? Más que la palabra latina gallus, que es alegre, festivo, que pasa por el provenzal, luego el catalán, pasa al castellano y luego va al inglés, y lo tenemos que recibir otra vez del inglés al castellano, al catalán, y como no existe el provenzal, no al provenzal, ¿no? Y lo llamamos encima gay, ¿no? Cuando ha sido toda la vida gallo, gallo con Y, la ciencia galla, la ciencia preciosa, la galla ciencia festiva, alegre. Yo creo que estaríamos bien en tener un solo nombre, que es el académico, y después cada uno. Claro, no me he metido con lo que se da, y tesis doctoral, alguna tesis doctoral hay, o al menos un trabajo de tesina, de las expresiones que se utilizan en alguna región de España que está hacia el sur, lindando casi con Portugal, ¿no? Las palabras que existen para hablar de la condición homosexual.
y es bien triste la cantidad de expresiones que tiene el castellano. Esas son las que hay que eliminar, porque esas son prejuicios, ¿no? Todo eso. Todo lo quitamos con expresiones académicas, es lo que pienso. En todo caso, es cada uno in suo sensu abundet, que decían los clásicos.